Una cariñosísima y cordial bienvenida. Realmente es con mucho gozo que siempre compartimos temas trascendentales, y este relativamente que lo es. Franja de Gaza, milagro histórico pedagógico. Y ya sabemos lo que significa la Franja de Gaza en la actual guerra de Israel contra el grupo terrorista Hamas, pues esa es una región llena de historia, y enclavadas allí hay dos ciudades que se llaman Tiro y Sidón en esa franja. Pueblos realmente históricos porque también eran de mucho comercio, con una influencia de un culto pagano desde los dioses babilónicos de la época de Nabucodonosor en la región de Decápolis, que traducido significa 10 ciudades. O sea, esto tiene historia por donde quiera que nosotros lo miremos. Decápolis era una región greco-romana, digamos que era una confederación entre el imperio greco y romano, pero que después se había fusionado. En la misma región fue donde dos endemoniados gadarenos quedaron liberados por el poder de Dios, de Jesús, de espíritus malignos, y fueron sanados, según nos relata Mateo 8:28. Pero no vamos a hablar de ese asunto de los gadarenos. Bueno, algunas de las ciudades de Decápolis, que ya dijimos significa deca, 10, y polis es ciudades, 10 ciudades, de palabra de origen griego. Algunas de esas ciudades, por ejemplo, son Canata, Capitolia, en Jordania, y estoy dando ya los nombres de actualidad, ¿no? De algunas de esas ciudades. Damasco, imagínese, figuraba entre Decápolis, que es la capital de Siria hoy. Y también tenemos Hesiópolis, Bet-Shen en Israel, y la única ciudad del oeste del río Jordán, Filadelfia, que hoy se llama, imagínese, Amán, que es la capital de Jordania, lo mismo que Gadara y Gerasa en Jordania de igual forma. Bueno, una de las pocas regiones donde Jesucristo fue, que no eran judíos, sino la mayoría eran gentiles, es decir, de otras nacionalidades diferentes al pueblo de Israel, estaban entre ellas Tiro y Sidón, en la región que antes, si usted mira un mapa antiguo y lo compara con lo de hoy, era la región que se llama de Fenicia, también ciudades paganas. Bueno, ahí está entonces otra región de Salón o Solón, que hoy se llama Zaida. Sí, en efecto, algunas de esas localidades, claro que sí, han cambiado un poco los nombres, pero no la geografía. Bueno, en el día de hoy entonces permítame referir este caso, y por eso nuestro título, Franja de Gaza, milagro histórico y a la vez pedagógico. ¿Qué quiere decir? Que no solamente tiene un trasfondo, una trascendencia en la historia de ayer, pero también en el tiempo de hoy, y pedagógico, que podemos sacar el jugo de algunos aspectos importantes que nos van a servir a todos nosotros en este día. Vamos entonces ya entrando directamente a nuestro tema, porque usted va a recibir algo realmente que lo va a ayudar y edificar. En Marcos, si usted me acompaña, por favor, el capítulo 7 y el versículo 31 en la Biblia, Marcos 7:31, dice lo siguiente: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón, imagínese, la costa del Mediterráneo, la antigua Fenicia, al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Por eso es que he dado un pequeño trasfondo histórico, geográfico y político de esta región, pasando por Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Aquí empezamos a desglosar algo realmente maravilloso que nos va a ayudar y a servir a nosotros en este día para poder ministrar, servir y, ¿por qué no?, ser sanos, liberados de aflicciones, de dolencias, por el tipo de, si así se le puede llamar, entre comillas, metodología espiritual bíblica que Jesús hizo en el proceso de la sanidad quickly, rápido, de este hombre que la Biblia nos dice que era sordo y tartamudo. No podía hablar bien, pero además era sordo.
Le rogaron, primer aspecto interesante, que le pusiera la mano encima. Y aquí se desglosa la primera parte de la actitud de Jesús de Nazaret hacia este hombre. ¿Por qué? La Biblia nos dice que Jesús, tomándole aparte de la gente, metió los dedos, vea qué interesante esto, en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Mire, es un caso interesante este, casi único en los evangelios respecto a este tipo de sanidad. Pero lo primero que vemos aquí, y es muy importante, es la compasión. La compasión, claro, por supuesto que sí, de Jesús de Nazaret. Pero mire, la compasión de la gente. Se lo trajeron a Jesús, al sordo y tartamudo. Había gente que tenía un sentimiento de misericordia hacia la gente enferma, hacia los desvalidos, hacia los necesitados. Y me fascina eso, porque como ya he mencionado, era una región pagana con una trascendencia de dioses babilónicos, de ídolos. Imagínense que entre los babilónicos estaba el famoso dios de aquella época de Nabucodonosor que se llamaba Baal. Y se inventaron una especie de monstruo con unas fauces abiertas. Sus fauces abiertas eran un horno terrible, donde las familias, qué espantoso, realmente era muy diabólico, uno casi no lo puede aceptar o no lo puede imaginar mejor en el día de hoy, pero sucedía que traían a los bebés, calentaban las fauces del horno de ese monstruo llamado Baal y le arrojaban en ese fuego ardiente como una ofrenda de sacrificio a sus bebés. Lo puede usted pensar, era algo realmente diabólico, muy terrible. Bueno, en esa región, ahí encontramos que esta multitud, los que vieron a ese hombre que estaba necesitado, le trajeron al enfermo. Y es la primera actitud, porque sin ser ni judíos ni ser cristianos, todavía no tenían la fe de Dios, digamos así. Estas personas tuvieron compasión del hombre y se lo trajeron a Jesús. Un lindo ejemplo de nuestra actitud que debe ser misericordiosa por los perdidos, por los necesitados, los enfermos, la gente que sufre, debemos tener. Si usted, amigo televidente, ya es una persona que conoce el camino de Dios, es nuestro deber, si no lo estamos haciendo, porque se ha perdido mucho. Digamos que más que perdido, se ha olvidado la misericordia. Muchas personas viven contentos, en su alma abrigaditos de sus angustias, calmados de sus necesidades, de su depresión, de todas esas tensiones del diario vivir, pero se olvidan de otras personas. Si nosotros hemos recibido un beneficio, una bendición, un milagro, hay que compartirlo, hay que llevar ese testimonio. Y me fascina esta actitud en ese, insisto, pueblo pagano que trajeron a Jesús a esta persona necesitada. Entonces debemos actuar y debemos también hablar. Significa, debemos testificar. Número uno, primera introducción de una linda lección, un buen ejemplo que nosotros podemos también hacer con otras personas. Número dos, me interesa algo muy importante aquí, y es que las personas que dice el versículo 32 le trajeron a este sordo y tartamudo a Jesús. Hay algo muy importante, le rogaron que le pusiera la mano encima. Vea, ellos habían visto quizá ya otras cosas o habían escuchado la fama de Jesús, porque dice la Biblia que salió a la región de Tiro y Sidón. En el versículo 24 dice, levantándose se fue a la región de Tiro y Sidón. Y aquí lo encontramos ya en esa región donde también era el asiento de otras ciudades de Decápolis. Bueno, el caso es que le rogaron que le pusiera la mano encima. Esta parte es muy interesante y es muy importante porque ellos ya tenían noticia, testimonio, que él ponía las manos sobre los enfermos y los sanaba. Posiblemente en unas ocasiones no se menciona, pero quizá era una buena costumbre de Jesús de ministrar a los enfermos. ¿Qué significa esto de la imposición de manos? Le doy una definición sencilla, rápida, sin complicaciones. La imposición de manos es la unción de la autoridad delegada. Sí, señor.
la unción de la autoridad delegada. Y eso viene desde la antigüedad, más de 1200, 1300 años antes de Cristo, quizá 1500 todavía, se encuentran unos registros del asunto de la imposición de manos para la autoridad delegada, para la unción delegada, y encontramos, por ejemplo, acompáñeme por favor, para sustentar un poco este asunto. En el libro de Deuteronomio, si usted quiere, va conmigo allí, en el capítulo 34 y el versículo 9, vamos a mirar lo que sucedió. Era este siervo de Dios que todos sabemos muy importante, Moisés, el del monte Sinaí, el de las tablas de la ley, de los mandamientos. Mire lo que dice que hizo Moisés con otro hombre que evidentemente después se notó que tenía autoridad, que tenía esa unción. Le voy a leer para no tener más preámbulos. En Deuteronomio 34:9 dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel obedecieron a Josué e hicieron como Dios le había mandado a Moisés. Qué impresionante, qué interesante. Es que uno observa realmente en este libro, en el mismo Génesis, que Moisés fue un hombre de una tremenda autoridad. Pero algo muy lindo es que desde el primer versículo de ese libro, la Biblia dice que Josué era servidor de Moisés. ¡Qué maravilloso! Y duró años, décadas, se puede decir, muchísimos años, Josué calladito, sumiso, amoroso, bajo la cobertura, bajo la protección de Moisés, bajo la autoridad de Moisés, cobertura, unción, protección, autoridad, aprendiendo de Moisés. Y dice la Biblia que fue su servidor hasta el día en que Moisés ya Dios se lo iba a llevar y se le delegó la autoridad. Entonces, esa unción que tenía Moisés, dice aquí la Biblia, que este Josué fue lleno del Espíritu porque Dios, a través de Moisés, dice, Moisés había puesto sus manos sobre él, o sea, la autoridad de Dios, la unción de Dios. Moisés estaba impartiendo ese mismo poder, esa misma unción y esa misma autoridad. Era, digamos, a través de las manos de Moisés, Dios mismo y los hijos de Israel, consecuencia, resultado. ¿Qué dice? Le obedecieron en todo e hicieron como Dios le había mandado a su antecesor, a su líder Moisés. Esto de la imposición en manos es muy importante. Bueno, tenemos muchísimos casos más, pero no tenemos tiempo para detenernos allí en toda esa cantidad de casos. Pero hay en particular, y este asunto, conforme a la sanidad, que debemos proclamar y está aquí mismo en el Evangelio de San Marcos. Por favor, al final de Marcos, el Señor Jesús, antes de ascender al cielo, dio una tremenda exposición. Por eso el título nuestro hoy, Franja de Gaza, milagro histórico y pedagógico. ¿Qué vamos a aprender? Estamos ya aprendiendo lo de la imposición de manos. Mire lo que Jesús dijo de la imposición de manos y ordenó a sus discípulos, a la gente, a la iglesia, que hicieran lo mismo. ¿Me permite, por favor? Sí, escríbalo. Si gusta, está en Marcos 16 y el versículo 15, algo importantísimo. Jesús les dijo, y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero luego explica cómo. Entonces, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales, aquí viene la parte importante de la imposición de manos, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, vea, como el apóstol Pablo en uno de sus viajes cuando dicen que multitudes, unas personas incluso lo llevaban prisionero y una víbora se le agarró de la mano y él con toda tranquilidad la puso en el fuego de la hoguera donde se estaban calentando y la víbora se desprendió, pero dice que todos esperaban ver a Pablo caer muerto porque era una serpiente, ya la conocían, de ese tipo venenosísima, y Dios lo libró, dice, tomarán en las manos serpientes,
no les harán daño, si bebieren cosa mortífera, tampoco les hará daño. Pero aquí viene la parte que nos corresponde al día de hoy. Dice, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Qué importante, qué maravilloso, poner las manos sobre los enfermos para que ellos queden curados, para que ellos sean sanos. Entonces, mire, es la autoridad delegada, es bíblico. El mismo rey, el Mesías prometido, ordenó que se hiciera esto de imponer las manos para que la gente recibiera salvación. Entonces encontramos que aquí, en este caso, como acabamos de leer, en la evangelización incluye la imposición de manos en la sanidad de los enfermos. Es más, y les menciono un caso rapidísimo acerca de la ministración sobre ministerios. Atención, ¿qué quiere decir esto? Delegar la unción sobre personas que van a predicar. Encontramos, por ejemplo, que en la iglesia primitiva había algo muy interesante, que cuando se reunían los ministros de Dios, predicadores, apóstoles, los profetas, había evangelistas, había maestros también allí, se reunían para enviar a una misión evangelística a diferentes lugares del mundo. Ellos enviaban otros ministros, pero los ordenaban, digamos, los ungían primero. Por eso en el libro de Hechos, el capítulo 12, el capítulo 13, por favor, mire lo que nos dice la Biblia. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, una ciudad, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger. Níger quería decir morenito, por eso Níger. Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ve, hasta gente de la historia aquí está hablando de... Pero hay algo importante en el versículo 2, dice, ministrando estos al Señor. Esa palabra en el griego original es leituorgeo, ministrando estos al Señor, que significa delegar, significa encargar una misión, cumplimiento de una misión espiritual, un acto donde se está delegando autoridad para otros, ministrando al Señor y ayunando. El Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Estos dos después fueron apóstoles, estaban ya como apóstoles luego en la administración. Pero hay algo interesante. Entonces, aquí viene la parte que nos corresponde para el tema de hoy. Entonces, Hechos 13:3, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Y cuál fue el resultado de esa imposición de manos? La Biblia nos dice que por donde iban, por donde quiera que iban, hacían milagros, sanidades, resucitaban. Era algo realmente impresionante. Entonces, por eso el milagro de hoy, insisto, es histórico, pedagógico para nosotros. Bien, ese es el segundo aspecto. El tercer aspecto ya es que en esto tiene que ver muchísimo también el asunto del desarrollo de la obra del ministerio. El tercer aspecto es la ministración del Señor Jesús. Volvamos entonces a nuestro pasaje donde habíamos comenzado. Habíamos quedado entonces que Jesús de Nazaret hizo una ministración en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando, vuelvo a Marcos 7, ahora el versículo 34, sí, gracias. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, que quiere decir, sé abierto. Oiga, esa palabra, me gusta la palabra efata. Algunos han pensado que esa palabra efata era de origen hebreo. No, tampoco era griego. Sorpréndase, y aquí tengo algo interesante para decirle. Esa palabra efata es, si quiere tome la notica, es de origen arameo. El arameo era el idioma original de Jesús de Nazaret. Así que el Señor dijo aquí, Efata, sea abierto, o sea, que se abrieran sus oídos, que él pudiera escuchar totalmente bien porque era sordo, pero además que se desatara, sea abierto, sea desatado. Pero algo importante tan bello, dice la Biblia, que levantando Jesús los ojos al cielo, gimió. Esa palabra es impresionante. Es algo que salió de lo profundo de su alma. Es algo que desgarró
emocional y espiritualmente de su ser. Lo que le salió a Jesús fue un gemido. Eso implica también la autenticidad, la verdad, no las ganas de hacer un show, un espectáculo, no eran ganas de Jesús de lucirse para que simplemente dijeran, mire, el gran predicador. Esa palabra gemir significa que había un sentimiento profundo de sinceridad en su ministración. Y para ustedes también, para todos nosotros, pero si hay algunos siervos de Dios que pudieran escuchar o ver esta predicación de la palabra del Señor, doy gracias a Dios. Me ha permitido también ministrar en convenciones de pastores, pero esto es muy importante, que nosotros tengamos esa sinceridad. Fue tanta la sinceridad de Jesús, estaba su corazón tan cargado de compasión, de amor, de misericordia, que le salió un gemido de lo profundo del alma y gimiendo dijo, Efata, que quiere decir se ha abierto. Bueno, un detalle interesante que les quiero compartir a propósito del arameo, el idioma original de Jesús de Nazaret, porque en la época del Señor estaba el griego, estaba el hebreo, pero también el arameo original del Señor Jesús. ¿Sabe usted? Se considera una lengua casi muerta, prácticamente extinguida. Pero curioso, paradójico, hay una sola población en el mundo donde todavía se habla el arameo. Usted dirá, ¿en qué parte de Israel está esa ciudad donde se habla el arameo? Pues sorpréndase, no es en Israel ni en ninguna otra de estas regiones. ¿Sabe dónde es? Una población en Siria. Oiga, los sirios que han sido tradicionalmente también enemigos de Israel, pero allá en Siria hay una población enclavada que es la única, el único lugar en la tierra donde todavía se habla el arameo. Para sus noticas, colóquelo allí porque también es muy interesante. Bueno, entonces vamos a terminar. La Biblia dice que Jesús dijo, sé abierto. Dios es el que abre. Me gusta esa palabra, esa expresión del Señor, porque la Biblia misma nos dice, Dios nos da testimonio y dice que Dios es el que abre y ninguno puede cerrar. Qué tremendo. A propósito, por ejemplo, si usted, amigo televidente, si cualquier persona que nos ve y nos escucha, tiene un problema, una aflicción, una petición delante de Dios y usted dice, yo encuentro todas las puertas cerradas, yo soy una persona que no he tenido oportunidades en la vida. Desafortunadamente hay muchos casos así y me duele en mi corazón también pensar especialmente en jóvenes que se han esmerado, han salido laureados en su universidad, en su carrera, en el curso que hicieron, han sido excepcionales, han sido excelentes, pero dicen, ¿por qué yo tengo todas las puertas cerradas? No se me dan las oportunidades, no aparece una luz en el futuro, en el sendero, en el camino, en el panorama de mi vida. ¿Qué sucede? Permítame decirle, amigo televidente, si usted conoce a alguien así, ayúdele. Pero si usted es la persona que está sufriendo esta situación, yo le quiero decir de igual manera, en el día de hoy, en el momento de hoy, quiero decirle, Dios, dice la Biblia, es el que abre. Él es el que abre y ninguno cierra. Vamos a orar a Dios por casos así. Ahorita, ya en un momentico, estamos terminando. Para cualquier persona que tenga esas dificultades en su vida, vamos a pedirle, Señor, que tú abras las puertas que tu hija, que tu hijo necesita, su trabajo, sus cositas, su economía. Él es el que abre y ninguno cierra. Pero también dice cuando estamos amenazados, cuando nos sentimos vulnerables, cuando pensamos que alguien o sentimos o nos damos cuenta que alguien está tratando de hacer daño, también la Biblia dice que Él es el que cierra y ninguno abre. Él cierra para protegernos. Así eran las puertas de las grandes ciudades amuralladas, puertas cerradas para que el enemigo no pudiera entrar. Entonces dice que el Señor declaró, sea abierto. Y terminamos en el día de hoy. Esto realmente es impresionante. Dice, al momento, versículo 35 de Marcos 7, al momento fueron abiertos sus oídos
y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Oh, gracias a Dios. Le quiero dar una palabrita de esperanza al terminar hoy también a las familias que nos sintonizan. ¿Hay alguna persona delicadita o delicadito en casa, enfermo, con alguna aflicción, alguna dolencia en su cuerpecito? Yo le animo, agárrese de la mano del Señor, revístase en el nombre de Jesús de las promesas de Dios, de la imposición de manos, de la autoridad delegada. Y vamos a orar ya en un momento también por alguien que esté enfermo. Puede ser usted, pero si otra persona también, prepárese y vamos a orar y tengamos fe en Dios. Yo he visto al Señor en este tiempo hacer milagros y sanidades muchísimas veces en lugares donde Dios me ha llevado, en auditorios, en un estadio, en un coliseo. Hemos visto en nuestro ministerio evangelístico muchos milagros. Todavía Dios lo hace. Créalo, agárrese de la manita de Dios. Ponga su manita en la poderosa mano de Dios, que Él le va a ayudar. Las puertas se van a abrir, los enfermos van a ser curados y usted recibirá también una unción para poner las manitas sobre otras personas para que ellos sean sanados. Efata, sea abierto. La Biblia dice, se desató. Es interesante. Se desató, dice la Biblia, la ligadura de su lengua. Significa que había algo que le estaba atando. Posiblemente era algo biológico, tal vez era un problema en su cerebro, su centro del habla, no sabemos, pero la Biblia dice que se desató la ligadura de su lengua. Y la Biblia nos dice enseguida, y en gran manera se maravillaban diciendo, y aquí terminamos, en gran manera, en Marcos 7:37, se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Esta es la última parte que quiero enfatizar. Dios hace las cosas bien. Él no hace nada a medias. Él no deja nada imperfecto. Perfecto, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Esta parte me fascina. Cuando Dios hace algo, Él lo hace perfecto. Él lo hace bien. Él sana totalmente. Tenemos casos impresionantes. Personalmente tengo el testimonio propio en nuestra vida con mi esposa hace unos añitos, un milagro espectacular que Dios hizo y quedó sana hasta el día de hoy. Mire, yo le animo, agárrese de la manita de Dios. En este momento, ya mismo, cierre sus ojitos, si puede, tome sus manitas también allí con alguien que esté a su lado, o si está solo o sola, no importa, y vamos a orar. Yo le invito, si usted no ha entregado su vida a Cristo, hágalo conmigo. A ver, repita conmigo esta sencilla oración. Dígale así. Señor Jesús, eso, Señor Jesús, te entrego mi vida. Señor, te entrego mi ser. Límpiame con la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario de todo pecado. Señor, me arrepiento, dile, de mis pecados, mis iniquidades, y te ruego, Señor, que me sanes, sana mi alma, sana mi cuerpo, sana a mi pariente, Señor, sana a esa persona, ese amigo, esa amiga, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sé sano. La Biblia dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así que tenga la fe en Dios. En este momento, la misericordia de Dios se está derramando sobre tu vida. En este momento, el poder de Dios está sobre ti. Créele a Dios y dile, Señor, gracias por limpiarme, gracias por visitarme y gracias por sanarme. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y comparte este video para que muchos más sean bendecidos. Amén.